Señor. Perfecto. Vamos a ver aquí. Aquí sí ya me deja. Bien, no sé qué me pasará, pues, pero... A ver, muchachos, voy a poner aquí este fondo, pues, si es que me lo permiten. Y ya traje aquí dos problemitas. Bueno, muchachos, me indican, por favor, si están viendo mi... Señor, ahí se. Sí, ahí se ve, profe. No sé. Salir de pantalla completa. No sé si me está dejando poner mi... El lapicito no me lo deja, hombre. ¡Ah! ¿Qué pasará? Pasará, pues, hombre. A ver. Muchachos, hombre. ¿Qué hago, pues, hombre? ¿Y ve? No me deja mostrar el lapicito. ¿Por qué? Ah. Bueno, muchachos. Miremoslo así. Este problemita es tipo taller. Recuerde que el taller es grupal el próximo miércoles, ¿sí? Por equipos. En el sistema de la figura, me está mostrando, esperen muchachos. Esperar a ver si muere. Pasará, pues, no sé qué me pasa. Los capacitores C2, este de abajo, C3, de la mitad, C4, el que está por aquí como diagonal, se conectan como se muestra. Esta es la conexión, esto es un circuito. El capacitor C4 tiene una energía de 4 microjoules. Y la diferencia potencial de C1 me la dan también, que es, me la dan, no también me la dan, que el potencial, la diferencia potencial en este capacitor C1 es de 6 volts. Que no puedo, sé por qué no puedo, muchachos. A ver, yo cierro aquí, tampoco me deja. Esperen, a ver, yo veo una cosa. Primer parcial. Está muy grave. Está muy grave, pues. Yo no puedo mostrar. C4. A ver, muchachos, ¿cómo le digo yo aquí? Una página. Servicios. No. Bueno, muchachos, intentémoslo así, porque no puedo cambiar de aplicación. Nos piden determinar dos cosas. La capacitancia C1, que no la conocemos. Muchachos, me van preguntando si tienen dudas, ¿sí? En cada paso. Yo les puedo mandar este documento. Y nos piden la diferencia potencial en la batería. ¿Listo? Es decir, nos dan C2, nos dan C3, nos dan C4. También nos dan la energía almacenada en este capacitor C4 y nos dan la diferencia potencial en el capacitor de C1. Tenemos que hallar un circuito equivalente, ¿sí? Y la diferencia potencial de la fuente, de la batería. A ver, muchacho, aquí será que... aquí sí me lo permitió. Cosa tan...
Bueno, muchacho, aquí sí me lo permitió. Esperen, saco el lapicito, pues. Aquí sí me lo permitió. El primer Bueno, parcial, muchachos, dejémoslo así, pues, porque si no, no desde me parece. Interactive. Listo. Entonces, ¿este qué tipo de circuito es? A ver, muchachos, hagamos este taller muy interactivo, ¿sí? De participación. ¿Qué tipo de circuito es? ¿Quién me ayuda? Circuito Primer cerrado. parcial, Si es un circuito, es porque es cerrado. Ahí no me estás diciendo mucho, pero bien la participación. ¿Qué tipo de combinación es? Entonces, de pronto la pregunta la voy a Cuando la acotar más. ¿Qué tipo de combinación tiene este circuito? Tiene serie y en paralelo. Tiene serie en paralelo. Eso es lo que hay que decir. ¿Sí? Es decir, es un circuito mixto. Yo puedo reemplazar esos 4 capacitores por uno solo, muchachos. Sí. Claro, claro. Esa es la pregunta que me están haciendo en literal A. Yo puedo reemplazar esos 4 por uno solo que tenga el mismo valor de esos 4. Eso ya lo vimos en clase. Listo. Entonces, estamos utilizando la metodología para resolver problemas en física. Entonces, el planteamiento del problema, fenómeno físico, muchachos, ¿cuál será? ¿Para qué fabrican los capacitores? Para almacenar energía. En este Entonces, vídeo almacenamiento de energía en una configuración de capacitores. Este puede ser el fenómeno físico. Alguien dirá también, y almacenamiento de carga, también. Bien, muchachos. Vamos a modelar, ¿sí? Vamos a modelar el medio en que están los capacitores, o sea, esto que hay aquí entre las placas de los capacitores es aire modelado como vacío, ¿vale? ¿Válido? ¿Sí? El material dieléctrico entre los capacitores es aire. Bien, me parece bien. Los capacitores están construidos de placas planas paralelas. No me lo dice el problema, pero yo lo quiero asumir. Es decir, no son capacitores irregulares, sino que son capacitores de placas planas paralelas. Eso tiene una consecuencia también, ¿se acuerdan? Ahí el campo en eléctrico entre esas placas es constante. Bueno, ¿cuál es la metodología? La síntesis metodológica. Pues explicar en palabras lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, hombre, aplicar, ¿sí? Todas las reglas serie y paralelo para llegar a una capacitancia equivalente. ¿Sí o no, muchachos? Ahí yo pongo esto más grande a ver si me deja. Bueno, aquí sí más grande, sí parece que sí me deja. No me deja, no me deja. No me está dejando. Quita esto, que tan raro. Hombre. Quita esto, me quita el lapicito. No, no, no. Bueno, muchachos, voy a tener que dejar así como medio abierto. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué ustedes qué identifican? A ver, ayúdenme ustedes. Este capacitor C4 con el C3, ¿cómo están conectados? ¿Alguien me ayuda? No en paralelo. Pues están en Claro, paralelo. están en paralelo. ¿Y en paralelo qué significa que estén en paralelo? Que Que se suman. sí, que se suman, sí, para la equivalencia. Muy bien, eso está bien. Pero en paralelo, esa es la teoría que tienen que revisar para el miércoles, muchachos. En paralelo, Tienen un punto en común, no. ¿El qué? Tienen como un punto en común cuando están en paralelo. No. Sí, este punto, sí, es un punto común y este es otro punto común. Es decir, muchachos, aquí es porque el autor de este problema quiso enredar a los estudiantes. Pero esto lo puedo escribir así, lo puedo pintar así. Estos dos están en paralelo. Si están en paralelo es porque la diferencia potencial están a la misma diferencia potencial. Vea sus notas. Entonces, aquí hay un capacitor, muchachos,
¿sí? Y esto de pinta así. Y aquí está el otro capacitor. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Entonces este es, digamos, muchachos, esto está a una diferencia potencial B1, ¿sí? Y este está a una diferencia de potencial B2, donde B1 igual a B2. Listo. Mire que este punto lo puedo llamar el punto A, pues. A ver, llamemos este el punto A, muchachos. Y este es el punto B. Vamos a rayar pues este. Entonces, mire que este es el mismo punto A. Esto que hay aquí es todo es el mismo punto. Y este aquí, todo es el mismo punto. Entonces, ¿qué pasa en paralelo? Los dos capacitores están a la misma diferencia de potencial. ¿Y qué pasa con las cargas cuando están en paralelo? Bueno, esa es la teoría que tienen que saber, muchachos. Cuando están en paralelo, las cargas se suman, ¿sí? Y todo eso se troca cuando están en serie. Entonces, ¿cuál es la idea? Hallar el equivalente entre C3 y C4, ¿sí? Y entonces eso me da un capacitor equivalente. Ese capacitor equivalente estará como con C2 y como con C1. Muchachos. En serie. No. En serie, muy bien. Mire que ya no hemos hecho nada y ya entendemos el problema, muchachos. Ya tenemos, esa es la síntesis metodológica. Explicar en palabras lo que debo hacer. Entonces, repito, ¿qué debo hacer? C4 y C3 están en paralelo. Hay un equivalente. Ese equivalente está en serie con C1 y C2. Y listo. Y vamos mirando a ver qué más podemos hacer. Entonces, como están en paralelo, bueno, aquí estoy simplemente recordando la teoría. Yo escribo mucho, muchachos, yo escribo mucho. Pero estoy recordando que cuando están en serie, la capacitancia equivalente es el recíproco de las capacitancias. Y recuerden esta formulita que también, cuando es el caso de dos capacitores, ¿sí? Para no trabajar con recíprocos, mire que esto se convierte en esto. CQ, capacitancia equivalente es C1 por C2 sobre C1 más C2. ¿Listo? Para el caso de dos capacitores. En una combinación serie, mire lo que pasa. Las cargas son iguales y los voltajes se suman. Sí, pero aquí no está en serie, aquí está en paralelo. Entonces es al contrario. Y por aquí, cuando están en paralelo, mire que simplemente se suman las capacitancias. Muchachos, simplemente estoy recordando la teoría, es decir, las reglas de la combinación serie y paralelo, porque las voy a necesitar para simplificar el circuito, para hallar ¿qué? La capacitancia equivalente. Bueno, entonces sigamos, muchachos. Y recuerden también que en paralelo, lo que ya dije al principio, los capacitores están al mismo potencial, mientras que las cargas se suman. Esto es simplemente teoría, muchachos. Entonces, ¿listo? Miren, ese circuito se convierte así. Lo que pasa es que ya les dije que el autor puso este así. ¿Para qué? Para enredar al estudiante. Pero es lo mismo. ¿Sí o no, muchachos? Desde C4 a C4 le conocemos el valor. Pilas ahí, a ver, que no nos pase nada. C4, le conocemos el valor. Sí, es 2 microfaradios. C3 es 4 microfaradios. Y C2 es 4 microfaradios. C1 no lo conocemos. Es el que nos piden hallar. C1. ¿Sí o no, muchachos? Entonces sigamos aquí a ver. Si encuentran algún error, me dice. Entonces,
Notemos que el problema nos arroja información de C4. ¿Qué nos dice de C4? Y también de C1, ¿sí? Recuerde que esta es la otra definición, muchachos. Esto es teoría, ¿sí? La capacitancia equivalente es la carga sobre la diferencia potencial. En general, esta es la definición. Aquí no estoy aplicando nada, sino solo que estoy recordando esa definición. Y la energía potencial eléctrica, ¿sí? Se puede, bueno, esto lo está demostrado, creo yo, en uno de los apuntes que les mandé, es un medio de la carga por la capacitancia, o también un medio de la capacitancia por la diferencia en el capacitor al cuadrado. Revise el libro y eso está ya demostrado. Entonces, muchachos, yo voy a tener en cuenta estas dos expresiones, ¿sí? Para encontrar la diferencia potencial. Yo creo que estoy llamando C6, aquí hay un error. Ah, sí, en este capacitor. Muchachos, ayúdenme por favor para que no nos perdamos. Aquí en este capacitor me dieron la diferencia potencial, ¿o no? Sí, Ah, profe. sí, véalo, aquí está. 6 voltios. 6 voltios. Este capacitor C1 está a 6 voltios. Es otro dato que no tenía en la mente aquí. 6 volts. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la capacitancia aquí, vamos a ver qué pasó aquí, muchachos. Me devuelvo. Tengo la diferencia potencial. Yo puedo reemplazar de acá. A ver, muchachos. El otro dato que me dieron fue ¿cuál? Espérenme, por favor. Discúlpeme, me dieron. C4, 4 microjulios. Ah, me dieron este. Este es otro dato. Y tengo C1. A ver, ¿qué fue lo que hice yo aquí? La diferencia potencial en el voltaje 1, en el capacitor 1 es... a ver, ¿qué fue lo que hice yo aquí, muchachos? Analicemos esta expresión. Estoy despejando la diferencia potencial de la ecuación 1, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Porque la diferencia potencial es igual a de aquí de esta expresión. Estoy cogiendo esta expresión, esta que aquí. Y estoy diciendo que la diferencia potencial es la raíz cuadrada, despejando de aquí, despejando esta, es la raíz cuadrada de 2 veces, se pasa por allá al numerador, de la energía potencial en el capacitor 3 sobre la capacitancia 4. ¿Sí está bien eso, muchachos? Sí, profe. Profe, la única es que no sé dónde sale la U. ¿Cómo? ¿La U de dónde sale? Ese es un dato del problema. A ver, analicemos entre todos. Este es un dato del problema. Míralo aquí. La U es la energía potencial del capacitor 4. Esta me la están dando. Muchachos, ya entendimos el problema. Si tengo la energía potencial del capacitor 4 y la capacitancia 4 la tengo, puedo hallar el potencial aquí. ¿Sí me entienden eso, muchachos? Miren, este capacitor 4, estoy parado aquí. Este capacitor 4 tiene una energía potencial de 4 microjoules y la capacitancia 4 es de 2 microfaradios. Entonces tengo la capacitancia y tengo la energía potencial. Entonces yo puedo hallar
el voltaje del capacitor 4. Muchachos, ¿van conmigo? Puedo hallar el voltaje en el capacitor 4. Pero el voltaje en el capacitor 4 es el mismo voltaje del capacitor 3. ¿Por qué? Están en paralelo. Porque están en paralelo. Esa es la respuesta. Ahí no hay que dudar. Entonces tengo el voltaje en el capacitor 3. Entonces, a ver qué fue lo que hice yo aquí. Este es el capacitor 4, el capacitor 3, el voltaje. Esto es 2 volts. Muchachos, sí está bien. La diferencia potencial en C4 es de 2 volts. ¿Están de acuerdo con eso? La diferencia potencial en C4 es de 2 volts. Sí, está bien, está correcto. ¿Alguien no entendió eso? Repetimos. Profe, por favor. Tranquilo, tranquilo. Vamos a analizarlo aquí. Mire, otra vez aquí. Vamos despacio. Mire, este circuito es un circuito mixto, serie y paralelo. C4 y C3 están en paralelo, que es lo mismo que hay aquí. Simplemente es una forma de enredarlo a uno. C3 y C4 están en paralelo. Si están en paralelo, el voltaje en C4 es el mismo voltaje en C3. ¿Sí? Y entonces, si a mí me dieron en el capacitor C4, me dieron la energía y tengo la capacitancia C4 que es 2 microfaradios, entonces si yo tengo el voltaje, si yo tengo la energía y la capacitancia por esta expresión, otra vez aquí, por esta expresión tengo el voltaje y tengo tengo la energía en C4 y tengo la capacitancia en C4. Entonces, ¿qué estoy despejando? El voltaje de C4. El voltaje de C4, yo no sé aquí por qué puse C6, seguramente es un error, muchachos. Eso fue lo que me confundió, no sé por qué C6. Hay un error de digitación. Entonces, estoy hallando, y esto debería C4 también, muchachos. Esto tiene errores, vea. Corrijan ahí, pero lo importante es que me entiendan. Entonces, me dieron la energía, me dieron la capacitancia. En C4, miren, estoy en C4, ¿sí? Me dieron la energía en C4 y tengo la capacitancia C4. Despejo de la ecuación 1, despejo la diferencia potencial. La diferencia potencial es la raíz cuadrada, mejor que haya errores, de 2 veces la energía sobre la capacitancia 4. ¿Cuánto es esa energía? 4 por 10 a la 6 a la menos 6 joules. Ese es un dato del problema. Y la capacitancia C4 es 2 por 10 a la 6. Esto también hay un error, pero no es C, porque esto es microfaradios. Muchachos, mire todos los errores, perdón, está en construcción este archivo. Entonces aquí, qué bueno que haya errores, mejor. Porque esta capacitancia no se da en coulombs, se da en faradios. Esto es una F aquí. Muchachos, esto es una F. Entonces, si dividen eso, le da que el voltaje en el capacitor 4 es de 2 voltios. ¿Quién no ha entendido ese paso? Con errores y todo, pues, pero ¿quién no ha entendido? ¿Está bien, muchachos? Entonces ya tengo... sí, dale, pregúntame. No, vamos bien. Estamos bien. Entonces, C4, ya encontré cuánto es la diferencia de potencial en C4. ¿Cuánto fue, muchachos? 2 volts. ¿Sí? 2 volts. ¿Qué significa estos 2 volts? Que esta es la capacitancia en C4. Y esa capacitancia es la misma que C3, ¿o no? O sea que en C3 la capacitancia, la diferencia potencial es también de 2 volts. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué?
Están en paralelo, profe. Exacto. Están en paralelo, están en la misma diferencia potencial. Entonces, si eso es así, ese circuito se puede escribir así, ¿sí? Este C5 sí está bien. Ese C5 es el paralelo entre C4 y C3, ¿sí? ¿Y cuál es el paralelo entre C4 y C3? ¿Qué hay que hacer? Porque están en paralelo. Sumo 4 más 2 ahí, profe. Exactamente. C4 vale, C4 vale 2 y C3 vale 4, 4 más 2, eso da 6, pues más fácil no puede ser. Entonces, este 6 está bien, este 6 está bien. ¿Y qué es la diferencia potencial aquí? Ya me la sé, que es 2 volts. Vamos a ponerlos por aquí, muchachos. 2 volts. ¿Sí? 2 volts. Y este C1, este problema está bueno. Este C1 me dijeron que era 6 volts, ¿sí o no? Que tenía una diferencia de potencial. Ese capacitor 1 de 6 volts. ¿Y qué más me dicen? C2 me dan la capacitancia, pero no me dan más. ¿Está bien, muchachos? Está bien, estamos de acuerdo con eso. ¿Qué me pide el problema? Vuelvo arriba. Me pide la capacitancia C1. Me pide la capacitancia C1. ¿Sí? A este punto lo llamé A, pues, por darle una nomenclatura. Y a este punto lo llamé B. Este punto lo llamé D. Y este punto lo llamé C. ¿Sí? Muchachos, ¿cómo están estos tres capacitores? C1, C5 En serie. y C2 están en serie. Entonces, ¿yo puedo hallar la capacitancia equivalente de esos tres o no? Sí. Mire lo que dice aquí. El circuito resultante es un circuito combinación serie, donde se cumple que la carga del capacitor es la misma. ¿Sí? Sí, en un circuito serie, la carga es la misma. Eso sí es cierto. ¿Qué dije yo por aquí? En serie las cargas son las mismas. Véalo, acá está. Y lo que no es lo mismo es el voltaje, que se suma. Mientras que en paralelo las cargas se suman y los voltajes son iguales. Vamos bien, muchachos. Vamos bien en el problema. Listo, sigamos. O sea que si las cargas son las mismas, es que aquí lo que me está enredando es este 6 hace rato, que yo creo que fue un error que vengo con él desde atrás. La carga de todo el circuito, no, de todo el circuito no, de esta diferencia potencial entre los puntos A y B, muchachos, A y B, ¿sí? La diferencia potencial, pero esa ya la tengo, esa diferencia potencial es 2, o sea que esa carga, la carga en C5, en este equivalente, es de 12 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Van conmigo? Porque la capacitancia es ¿qué? La carga sobre el voltaje. Está bien, esto es la definición. Este voltaje entre A y B es de 2 volts, ya lo habíamos encontrado. ¿Sí? Mira, hay que jugar con todas las definiciones. 6 es el equivalente y este 2 también lo había ya. O sea que la carga, sí, este 6 ya está bien. Este 5 realmente, muchacho, aquí, mire todos los errorcitos que tengo. Aquí realmente es 5. ¿Sí?
O sea que tengo que la carga es 12 microcoulombs. Si la carga es 12 microcoulombs, entonces la capacitancia en C1 la puedo encontrar. ¿Por qué? Porque como ya tengo un circuito serie, en un circuito serie, ¿qué pasa? Todos los capacitores están a la misma carga. Entonces, si encuentro la carga de este equivalente, será la misma carga de C1. Eso es lo que quiero decir. Muchachos, ¿van conmigo? ¿Alguien no ha entendido? Me he equivocado en los subíndices, hombre. Aquí tengo errores, pero muchachos, entendemos. Mire, C5, C2 y C1 tienen la misma carga. Sí. Sí, ¿Por señor, qué? porque están en serie. Por estar en serie. Entonces, al encontrar esta carga de C5, pues es la misma carga de C6. Entonces, perdón, de C1, ojo con los subíndices. Pero en C1 me dan la diferencia de potencial y tengo la carga, aplico la definición. ¿Cuál es la definición? Hombre, la capacitancia, vámonos aquí pues, es igual a ¿qué? ¿Quién me define la capacitancia? Es igual a la carga Q, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre B. La diferencia de potencial. Exacto. Entonces la carga la tengo. ¿Cuánto dio la carga? 12 microcoulombs. Y tengo la diferencia potencial en ese capacitor, 6 volts. Puedo hallar la capacitancia 1. Listo, eso fue lo que hice. Los subíndices me. ¿Sí? Entonces, mire, la capacitancia en C1 es lo que acabo de explicar. 12 microcoulombs sobre 6. Entonces ya encontré la primera respuesta. Mire cómo vamos jugando con las definiciones y las reglas serie y paralelo. Y lo más importante aquí es recordar estas cosas que estoy recordando aquí. En serie, las cargas son iguales, los voltajes se suman. Mientras que es paralelo, los voltajes son iguales, las cargas se suman. Muchachos, muy bueno este problema. Claro, aquí está. Entonces ya tengo la primera respuesta. ¿Alguien no entendió esto? Yo les mando pues este archivo también, muchachos, porque ustedes vean, me corrigen errores y todo. Lo tengo en construcción. Entonces, la capacitancia 1 es de 2 microfaradios. ¿Sí? Y después me dicen hallar en el literal B, me piden hallar la diferencia potencial de la batería. O sea, delta B. Este no lo conozco. ¿Sí? Entonces vamos a hallarla. ¿Sí? Vamos a hallarla. ¿Cómo lo puedo hacer, muchachos? ¿Quién me ayuda? Ya está. ¿Quién me ayuda? Está pues aquí en este circuito, miren. En este circuito. Están pidiendo cuánto vale esto. Ya está. Miren, ¿quién me ayuda? Ahí sin hacer nada. Les doy pistas, pues. Aquí Pues ya se aplica la teoría de la serie, no, de las que están en serie. Claro. En serie, las cargas son iguales. ¿Y los voltajes qué? Se suman. Se suman. Y entonces el voltaje en este capacitor 5 es de 2 volts. El voltaje en el capacitor 1 ya me lo dio el problema que es de 6 volts. Si yo hallo el voltaje en C2, este voltaje en C2, entonces yo tendría todos estos tres y entonces hago una sumatoria de estos y despejo este. ¿No, ¿me entienden? Vamos a ver. Entonces, muchachos, el voltaje
en el capacitor de 4 microfaradios. ¿Cuál es el capacitor de 4 microfaradios? Este de aquí, este C2. Esta es la nomenclatura. Es que 12 microfaradios, que es la carga, que es esta misma carga que hay aquí, ojo, que están en serie, ¿sí? Sobre la capacitancia. O sea que el voltaje en el capacitor C2, este C2, ese voltaje, muchachos, vale 3 voltios. 12 microfaradios, 12 microcoulombs sobre 4 microfaradios. Eso da 3 volts. Entonces este vale 3 volts. Listo, ya tengo el de 2 volts, tengo este de 3 volts, tengo 2 volts aquí y 6 volts. Me piden hallar delta V, ¿sí o no? Entonces delta V total, ¿qué será? La suma de estos tres, que es lo que estoy pintando aquí. Me parece bien que cada que hagan, muchachos, en el taller, pinten cada circuito a medida que se va reduciendo. Entonces tengo 6 volts, me lo dio el problema, 2 volts que lo calculé y este 3 volts que lo calculé. O sea que el voltaje de la fuente es que la suma de 3 más 2 más 6. De 3 más 2 más 6, 11 volts. Muchachos, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Profe, venga, yo soy como algo enredado. Cuando estaban en serie no era como sumarlos todos dividido como, multiplicarlos todos en el numerador y dividirlos como cuando uno Momento. ¿Con sumaba. quién habló? Con Harold, el profe. Harold, mira, bien, buena pregunta la de Harold. Harold, mira, Harold, una cosa es, muchachos, cuando están en serie, me dijiste, Sí, profe, cuando están en serie. cuando están en serie, una cosa es tener el capacitor equivalente, ¿sí? Cuando tengo los capacitores equivalentes, te sumo los recíprocos. Pero aquí no estoy aplicando tanto esto, Harold, sino que estoy aplicando más que este concepto de que las cargas en una combinación serie son iguales y que los voltajes se suman. ¿Sí? Es que el problema no me pidió nunca la capacitancia equivalente. Podría ser literal C, Harold, ¿me entendés? Literal C, hubiera podido poner yo literal C. Encuentre la capacitancia equivalente. Ahí sí aplica lo que está diciendo Harold. Entonces, ¿qué tendría que hacer Harold? Vení, en este circuito, la capacitancia equivalente a, sumo los recíprocos, C1, 1 sobre C1 más 1 sobre C5 más 1 sobre C2 y hallo la capacitancia equivalente. Pero aquí no lo hice, porque me estoy yendo a estos otros conceptos que son Q1 igual a Q2 y el voltaje total es V1 más V2. ¿Me entendés, Harold? Sí, claro. Sí. Y lo que vos estás diciendo... Estaba como confundiendo ahí. Para Sí. hacer esa es hacer la capacitancia equivalente solamente. Ya aquí estamos hallando el voltaje. Entonces, por Sí. eso utilizamos ese. Sí, lo que pasa es que este un poquito más complejo, este problema, que simplemente yo decir, hálleme la capacitancia equivalente, como el que hicimos la clase anterior, ¿te acordás? Allá en la clase anterior hicimos un problema solo de capacitancia equivalente, pero aquí ya le estamos metiendo energía, le estamos metiendo potencial, ¿sí? Y estamos aplicando esta expresión 2, lo que está diciendo ahí. Las cargas son iguales y los voltajes se suman, dependiendo de cada configuración. Profe, Benny, ¿me puedes mostrar, por favor, dónde hallamos la carga del circuito en serie? Aquí. Sí, por favor. Ya. Yo les mando esto, muchachos. Si quieren, se los mando
con estas anotaciones? No sé, si quieren. Ay, sí, Bueno, haga el favor. o se los mando en limpio, como quieran. Pues se los mando con las anotaciones mejor. Sí, mejor con las notas. Bueno, te repito el problema. Repitamos, un pasón rápido, muchachos, que tengo que hacer otro problema. Mire, este circuito C4 y C3, a ver, alguien que me conteste rápido. C4 y C3, ¿cómo están? Paralelo. Si están en paralelo, ¿cómo es la diferencia potencial? Son las mismas. Es la Igual. misma. Entonces C4 y C3, yo lo puedo pintar como así. Esta es la misma figura. Esta es la misma figura. Véalo aquí, que lo llamé C5. ¿Sí? En C5, ¿qué fue lo que hice? Como tengo la diferencia potencial y tengo la capacitancia, que era la suma, que ahí sí, Harold, apliqué el paralelo. Harold, ¿sí o no, Harold? Aquí apliqué el paralelo, Harold. Sí, profe, sí. Ahí solamente el sí, señor. ¿Sí? Y Sí. entonces tengo que es 6 y tengo el voltaje, entonces yo puedo hallar la carga. Hallé la carga de C5. Y la carga de C5 es la misma carga de C1 y C2. ¿Sí o no? Sí, porque están en serie. Exacto, hermano, ya entendimos. Entonces, listo. Hallo la carga aquí en S1, que es la misma de S5, pero me dieron la diferencia potencial. Entonces hallo la capacitancia. Listo. Y teniendo la capacitancia, sumo los 3 voltajes que iguala el voltaje total, que es el voltaje de la fuente. Y el ejercicio ya está. Aquí está. Muchachos, muy buen ejercicio. Listo. Entonces, muchachos, voy a cerrar este archivo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. O si después tienen una pregunta y ustedes están en su casa y me quiere escribir, profe, ¿por qué esto? Tengo errores. Aquí, yo no sé por qué puse C6. No sé por qué, pero errorcitos aquí. ¿Qué otro error tenía por aquí? Este otro errorcito, este C6, no sé por qué me metí con C6, pero errores de notación, pues, muchachos. Archivo guardar. Bueno, voy a cerrar aquí. Este se los mando. Hagamos otro. Ahora hagamos otro con el otro tema, muchachos, que será evaluado, que es, ya vamos a meterle dieléctricos a la cosa. Entre las placas planas paralelas le vamos a meter dieléctricos. ¿Sí? Entonces, muchachos, para eso traje este otro problema. Vamos a ver si me deja, pues, maniobrar. ¿Sí? Muchachos, bueno, este lapicito, pues, a ver, ¿por qué no me está? Un capacitor de placas planas paralelas conductoras se constituye utilizando 3 materiales dieléctricos En este vídeo. diferentes. ¿Cuáles son los 3? Valo aquí. K1, K2, K3. Muchachos, K1, K2 y K3, ¿qué son? ¿Quién me ayuda? Son las constantes dieléctricas de cada capacitor, como lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Recuerden que yo puedo tener diferentes materiales. Cada material, en la simulación que hicimos en la Universidad de Colorado, cada material tiene una constante dieléctrica diferente que depende de cada material. Si es vidrio, si es madera, si es cerámica, bueno, si es lo que sea. Entonces tengo 3 materiales diferentes. Como tengo 3 materiales diferentes, tengo 3 3 constantes dieléctricas diferentes. K1, K2 y K3. ¿Sí? ¿Cómo se muestra en la figura? Si las placas tienen un área a ver, muchachos, yo les voy a pintar cómo son las placas aquí, como lo vimos allá en la simulación. Estas placas son así, no están mostrando ahí, pero balas aquí están. Esta es el área de la placa. No sé si me están entendiendo lo que estoy pintando. Este capacitor es así. Muchachos, ¿me están entendiendo? O sea que esta área
¿Sí? Es A. Vean aquí, A. Este es A, el área de la placa. ¿Y cuál es la otra placa? Esta que está aquí abajo, muchachos. Esta que está aquí abajo. Son dos placas. Bueno, aquí no me está quedando bien el dibujo, pero son dos placas. Vean, aquí están. Quedó mal, pues. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Y tienen una distancia de separación entre las placas. Hay una placa positiva, que es esta, y una placa negativa. Esa distancia de separación es D. ¿Sí? Aquí sí me están pidiendo, Harold y muchachos, la capacitancia equivalente de los capacitores. Aquí no me están permitiendo por cargas ni por energías, simplemente reduzca ese circuito. Y me está diciendo que estos dos materiales están separados aquí por esta frontera. Y que esos dos a su vez tienen otra separación, que es esta otra frontera. ¿Me están entendiendo eso? Sí, muchachos. Es decir, tengo K1, K2 y K3. Y todo ese material está llenando completamente las placas. Vimos allá en la simulación que puede ser que eso no pase. Yo les voy a poner en el taller, muchachos, problemas que llenen todas las placas, porque si les pongo materiales que llenen parcialmente las placas, eso se complica un poquito. ¿Sí? Voy a poner la vida más fácil. Y entre esta frontera y la placa superior tiene de medios la mitad de la separación. ¿Sí? Entonces, muchachos, tengo tres materiales. Yo les voy a mandar también, adicional a los problemas, un documentico que se lo lean como complemento, donde ya explica más la parte, digamos, microscópica, qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? No está muy bien explicado en el libro, pero el del documento que yo tengo sí. Muchachos, que ese es el valor agregado. Entonces, acá en ese documento lo que yo estoy explicando es que como tengo un material aquí diferente a este, que es K2 y diferente a K3, aquí voy a tener unos campos que se llaman campos de polarización. Las moléculas se van alineando de acuerdo al campo, porque yo estoy energizando entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B, tengo una diferencia potencial. ¿Sí? Las dos placas yo las cargué por algún método, puede ser una fuente de alimentación. Esto está en un voltaje, ¿sí? Que hay una diferencia potencial y aquí hay otra diferencia potencial, otro potencial, ¿sí? Es el voltaje entre el voltaje entre A y B. Y tengo entonces tres diferentes materiales. Se producen al interior de esos materiales tres campos que se llaman campos de polarización, porque las moléculas se polarizan de acuerdo al campo. ¿Sí o no, muchachos? Eso está explicado allá. Y entonces, como tengo tres campos de polarización, le hace el documentico, tengo tres capacitores. Ojo, tengo tantos capacitores como campos de polarización. ¿Y por qué tengo tres campos de polarización? Porque tengo tres materiales diferentes. Aquí dice eso. Tres materiales diferentes. Tres materiales diferentes, tres constantes dieléctricas diferentes. Entonces ese circuito es equivalente a este, muchachos. Está explicado en el documentico. Yo tengo estos dos. Estos dos, K1 y K2, como tengo dos campos de polarización, tengo dos capacitores. Valo acá. C1 y C2. Y esos dos capacitores, esta es la frontera entre K1 y K2. Esos dos capacitores están en paralelo. ¿Por qué? ¿Quién me contesta eso? Pregunta fundamental. ¿Por qué K1 y K2, o bueno, C1 y C2 están en paralelo? ¿Qué pasa en paralelo? El problema anterior. En paralelo, a ver, ¿quién me ayuda? En paralelo, ¿cómo son las cargas y cómo son los voltajes? Porque las cargas son iguales. No, Voltaje. acordate.
Eso, los voltajes son iguales. Mira que este capacitor C1 que tiene K1, esta constante K1, está a la misma diferencia de potencial entre esta frontera de la mitad y la placa superior. Y lo mismo K2, están a la misma diferencia de potencial. Por eso yo sé que C1 y C2 están en paralelo. ¿Me entendieron lo que acabo de explicar? Muchachos, ¿sí? Y yo tengo K3, otro material diferente. Es decir, tengo otro campo de polarización. Y como tengo otro campo de polarización 3, entonces tengo un capacitor, un tercer capacitor. Realmente en esa configuración, esos tres materiales me implican tener tres capacitores. Los dos de arriba están conectados en paralelo y esa combinación en paralelo está en serie con C sub 3. Es muy importante, muchachos, esto que acabo de decir. Ya lo que sigue es, ya está hecho el problema. Ya está entendido esto, está resuelto el problema. Bueno, miren ustedes el planteamiento, el fenómeno físico, todo eso. Y miren aquí. Esto fue lo que vimos la clase pasada. C1 es igual a ¿qué? C1 es igual a ¿qué? La definición de capacitancia con dieléctricos. C1 es igual a K1, epsilon sub 0, sobre A, por A sobre D. Es la misma definición para un capacitor con dieléctrico o sin dieléctrico. ¿Qué es lo único que cambia? Esta constante, muchachos, esa constante. ¿Qué hace la constante? Aumentar el almacenamiento de la energía. ¿Y por qué estoy poniendo a medios? Y aquí de medios, en el capacitor C1, ¿quién me ayuda? ¿Por qué a medios? Chacho, necesito que me contesten eso. ¿Por qué tomé a medios? Mire, vuelvo con la... ¿Por qué C1 es la constante dieléctrica 1 por epsilon sub 0 por a medios sobre d medios? ¿Por qué? Está tomando la mitad del área, ¿no? Exacto, porque estoy tomando la mitad del área. Mire que esto tiene aquí esa división, ¿sí? Entonces todo esto es a la mitad, a medios. ¿Y por qué estoy tomando de medios? ¿Por qué? Muchachos, contéstenme. Porque tomó la constante La K1. separación de las placas, no. La separación de las placas. Mire que el capacitor 1 solo va hasta la mitad. ¿Y qué separación tiene? De medios. ¿Sí? O sea que C1 y C2 tienen la misma expresión. Vale, acá está. K2, E2 a medios de medios. Yo cancelo el 2, bueno, me queda. C3, apliquemos C3. ¿C3 qué será? La constante dieléctrica 3 por epsilon sub 0, aquí sí por A. Explíqueme por qué por A, no por A medios. Vamos para C3. Porque el material cubre toda esa área. Exacto, hermano, ya entendieron eso. Y de sobre 2 porque está la otra mitad, ¿Y por qué sobre D medios? que es la otra mitad. O sea, la otra mitad de la separación de las cargas. Exacto, porque está solamente la mitad. Este material solamente va hasta la mitad. Y uno pudiera pintar esto así también. Bueno, aquí dañé todo esto, pues, muchachos. ¿Sí? ¿Estoy listo? Entonces, ¿qué? En resumen, C1 y C2 están en paralelo. ¿Qué hago? Si están en paralelo, ¿cómo hallo la capacitancia equivalente? Muchachos, más rápido. ¿Ah? No te preocupes, hombre. Tranquilo. No te preocupes. Muchachos, si C1 y C2 están paralelos,